Hola de nuevo, aquí la tercera y última parte de mi top de historias tristes. Bueno, desde aquí comenzaré a decir historias algo más adelantadas. Yo ya me actualicé en One Piece, y me refiero a que me veo cada capítulo nuevo que sacan cada semana. Bueno, vuelvo a decir mi advertencia, si no vas bien adelantado no veas este top, porque te revelaría cosas que te podría arruinar la trama del anime, y me vería como un villano por hacerles eso, entonces sean conscientes de eso. Bueno, sigamos. En el puesto 3 queda el tercer hermano de Luffy, no biológico, pero bueno, como todos sabemos Luffy no tenía un solo hermano Ace, sino que también hay uno llamado Sabo. Sabo es un niño que nació en una familia noble pero decidió escapar y vivir en el Urai Terminal cuando sus padres le obligaron a formar matrimonio con un miembro de la familia real. Fue amigo de Porgas de Ace, y posteriormente también de Monkey de Luffy, hasta el punto donde los tres se consideraron a sí mismos como hermanos. Ace y Sabo tenían un tesoro gigantesco que ellos mismos le robaban a los piratas a pesar de que ellos también querían ser piratas. Un día un hombre llamado Porchemi que se da cuenta del tesoro de Sabo y Ace, por torpeza de Luffy, decide robarlo de su escondite que aún no sabía dónde se localizaba. Para conseguirlo secuestran a Luffy y lo golpean hasta que revele el lugar donde se encuentra el tesoro. Ace y Sabo al ver la nobleza de Luffy van a ayudarlo arriesgando sus propias vidas, y consiguiendo sacar a Luffy de ahí. Después de eso Luffy, Sabo y Ace se hacen hermanos por medio de un brindis de vino. Los tres jugaban a ser piratas y fingían tener una banda pirata, hasta el punto en que se decidieron a que estarían en la misma banda pirata, pero por no saber cuál sería el capitán de la banda pirata decidieron que el que pudiera vencer a un animal, creo que era un oso, sería el capitán. Después de mucho ninguno lo consiguió individualmente, entonces los tres reúnen fuerzas y lo consiguen. Después de muchas peleas entre Porchemi y animales, Sabo decide escapar de su familia para cumplir su sueño de ser pirata, ya que la única forma en que lo conseguiría sería escapando ya que su familia se lo impedía por ser de la nobleza, y a pesar de que había prometido junto a Luffy y Ace que serían piratas al menos desde los 17 años, Sabo en su intento por escapar en una balsa que él había hecho, se cruza en el camino de un Tenryubito, los personajes más desagradables que conozco del anime, y ataca la balsa de Sabo, solo porque se cruzaba en su camino. Si uno ve el capítulo creerá que Sabo murió por la forma en que se hacía imposible huir por medio de las llamas que cubrían la balsa, pero a pesar de eso no se sabe si Sabo murió después de eso. Se cree que es un Nakama por así decirlo del padre de Luffy Monkey D. Dragon. Esta historia está en este puesto, porque de la nada se descubre el hermano de Luffy y muestran lo mucho que sufrió después de eso y luego la promesa de su hermano hace de que nunca iba a morir. A muchos no les parecerá que se merezca este puesto, pero como decía en el primer vídeo, es desde mi punto de vista. Bueno, sigamos. En el puesto 2 dejamos a Norland el rey de los mentirosos. No creerían que solo los Mugiwara tienen historias tristes. Bueno, hay dos historias en este caso, ya que hay una verdadera y una falsa. Primero les diré la que conocen las personas para decirles a sus niños para que no fueran mentirosos. Hace 400 años en cierto país de los mares del norte existió un hombre llamado Montblanc Norland, un explorador cuyas historias narraban grandes aventuras de sus viajes alrededor del mundo. Sonaban como mentiras pero la población nunca podía decir si era cierta o no. Una ocasión Norland se fue de excursión y cuando volvió le informó al rey. Vi una montaña de oro en una isla a través de los grandes mares. Para ver por sí mismo el valiente rey tomó 2000 guerreros y cruzó los grandes mares, luchó contra poderosas tormentas y enormes monstruos marinos. Finalmente el rey Norland y 100 soldados desembarcaron en la isla pero no había nada más que selva. Norland fue condenado a muerte por sus mentiras, estas fueron sus últimas palabras. Eso es todo, la montaña de oro se hundió en el océano. El rey y los hombres se sorprendieron pero Norland no dejó de mentir hasta su muerte. Ahora les contaré cómo sucedió todo, ya que tenía una explicación que hacía que Norland no fuera un mentiroso. Hace 400 años un explorador se perdió en una tormenta y se guió por el sonido de una campana para llegar por primera vez a la isla de Haya un 12 de mayo de 1122. Cuando llegaron allí Norland encontró a un niño sufriendo una enfermedad. Continuó con su camino y se encontró el pueblo entero bajo la misma enfermedad. La gente de ese pueblo atribuyó esa enfermedad como un castigo divino por su mal comportamiento, así que organizaron un sacrificio para contentarles. Norland se enteró de esto y detuvo el sacrificio matando al dios serpiente gigante, Kashigami, y rescatando a la hija de Kalgara, Mus. Como castigo la tribu encerró a su tripulación y le dijeron a Norland que le daban hasta la puesta de sol para encontrar la cura. Cuando Norland volvía con la cura un movimiento de tierra atrapó a Norland en una grieta en el suelo. Kalgara, al ver que Norland no llegaba, se prometió capturarlo y matarlo.
Cuando lo encontró atrapado apareció el hijo del dios serpiente gigante para castigar a Norland y devorarlo. Norland pidió piedad a Calgara. Le explicó que tenía la cura, y que esto no era una enfermedad divina, sino que muchos otros pueblos habían sufrido la falta de cura para esta enfermedad y habían muerto. Le intentó convencer de que no podía rechazar una cura que tantos pueblos habían buscado. Tras convencer a Calgara, este mató a la serpiente y liberó a Norland. Tras detener los sacrificios, la tripulación y el pueblo celebró el haberse librado de la enfermedad. Calgara, agradecido por no sacrificar a su hija, con su ayuda encontraron una ciudad de oro en la isla. Calgara también descubrió una serpiente pequeña que era la nieta de la gran serpiente y no de Dios. En honor a Norland le puso el nombre de Nola. Norland encontró la fuente de la enfermedad, unos árboles que había en la isla. Para evitar que volviese la enfermedad, cortaron los árboles sin saber que eran sagrados para la tribu. Calgara se enteró de esto y obligó a Norland a abandonar la isla. Norland no dudó y ordenó a su tripulación marcharse y dejar los tesoros atrás. Cuando la hija de Calgara les contó la verdad a todos, Calgara corrió hacia la playa pero Norland ya había zarpado. Le gritó que quería que volviera e hizo sonar la campana que Norland le dijo que un día le llevó hasta allí. Norland le prometió a su amigo que un día volvería. Cuando volvió a su isla Alneel, le contó sobre su expedición al rey. El rey le ordenó que la llevase a esa isla. Cuando llegaron a la isla, esta había desaparecido. El rey, interpretando esto como una tomadura de pelo, condenó a Norland a muerte. La tripulación de Norland quedó fuera de la sentencia, pero uno de sus tripulantes aseguró que cuando se decidió su decapitación la gente le gritaba mentiroso, mentiroso. Al final, con su tripulación sin poder ayudarle, Norland dejó lágrimas en sus ojos por sus amigos nativos, por dónde estaban y qué les había pasado. Hay pruebas de que Norland no estuvo triste durante su ejecución pese a que fuese a morir. En cambio estaba más preocupado por los nativos. Como último insulto en la fábula que se escribió sobre su historia se le toma por un mentiroso y al rey por un valiente guerrero. Pero sus predecesores conocieron la verdadera historia y saben que Norland fue un valiente explorador que siempre fue honesto. Esta historia merece este puesto porque me hizo llorar mucho, sobre todo con eso de la campana de la amistad, y que después de 400 años pudieron descansar en paz sus almas cuando Luffy la hizo sonar. Bueno, terminando con este top, el puesto 1 se lo lleva una historia que para muchos es la más triste de One Piece, del último integrante de la banda hasta ahora Brook, y creo que sobra las explicaciones, simplemente fue el que más sufrió, con una soledad impresionante. Bueno, mejor les cuento la historia. Brook era el guardián de un antiguo reinado en West Blue, razón por la cual también es un espadachín. Sin embargo, por ahora es desconocido el por qué dejó este reinado. Brook se unió tiempo después a los piratas Rumbar, liderados por el capitán Yorkie el Cálico. Yorkie le hizo el ofrecimiento con la condición de que hiciera lo que a Brook le gustaba más, hacer música. Brook aceptó con todo gusto, volviéndose el músico de la tripulación, dispuesto a que su música alegrara hasta un niño. Tiempo después. Y antes de entrar a Grand Line se encontraron con una ballena bebé enorme en esos momentos del tamaño de un bote a la cual llamaron Lagoon. Brook la apreciaba mucho por ser tan juguetona con la tripulación y porque se alegraban mucho cuando Brook tocaba el violín. Sin embargo, por ser tan pequeña, Yorkie decidió abandonarla debido a que su viaje por la Grand Line sería muy peligroso para llevar a una ballena bebé. Brook nunca quiso dejarla y Lagoon los siguió hasta cruzar la Reverse Mountain, la entrada a Grand Line. En este lugar los piratas Rumbar encontraron a Crocus, el vigilante de los faros gemelos. Finalmente la tripulación decidió dejar a Lagoon en este lugar al cuidado de Crocus. Yorkie y los demás piratas Rumbar, entre ellos Brook, le hicieron la promesa de regresar a verla una vez más. Los piratas Rumbar recorrieron muchos lugares en Grand Line. Justo antes de llegar al Nuevo Mundo, el capitán Yorkie se enfermó de gravedad, por lo cual tuvo que dejar a la tripulación, ya que el médico no conocía la enfermedad que lo aquejaba y que probablemente sería mortal. Yorkie fue trasladado de regreso a West Blue y Brook ocupó el puesto de capitán momentáneamente. Es aquí cuando ganó por razones aún desconocidas su primer recompensa de 33 millones de berries. El paradero de Yorkie es desconocido, pero se cree que puede estar muerto. Trágicamente, antes de llegar al Nuevo Mundo, pasando por Florian Triangle, los piratas Rumbar enfrentaron a un mortal y poderoso enemigo por ahora desconocido, quien en una jugada muy sucia les arrojaron flechas envenenadas, hiriendo al médico y matándole al instante. Cuando los piratas Rumbar viajaban ya sin médico, todos los miembros empezaron a morir, incluyendo a Brook.
Antes de morir tocaron una última canción que Brook grabó en un Tone Dial, traído de Skipia por un comerciante y que llevaría a Lagoon con la esperanza de que la fruta de Brook funcionara. A pesar de haber muerto, Brook había consumido la Yomi Yomi Nomi, con lo cual se activó su habilidad permitir al espíritu del cuerpo regresar. Pero la niebla de Florian Triangle le impidió encontrar su cuerpo rápidamente, tardó 1 año en ello. Al final lo encontró, pero ya estaba hecho huesos. Brook pasó 50 años vagando en el mar a bordo de su barco, triste y solo. Después fue encontrado por el Shichibukai Hekomoria, quien le arrebató su sombra gracias a los poderes de la Kage Kage no Mi fruta sombra. Moria y su subordinado Bug lo raptaron hasta Thriller Bark, su barco isla el más grande del mundo, y su sombra se la puso al cadáver de un poderoso espadachín llamado Ryuma, quien fue capaz de matar a un dragón. Brook trató de recuperar su sombra al intentar matar a Ryuma, pero este era mucho más poderoso que Brook, quien perdió al intentar proteger su afro. En este combate, Brook adquirió una cicatriz en su cráneo. Al ser derrotado fue enviado de regreso a vagar con su barco. Y por el detalle de no poder dejarse iluminar por la luz del sol, ya que este desintegraba su cuerpo, y no dejaba que su alma pudiera volver, no podía llegar donde estaba Lagoon para cumplir su promesa, y se quedó 50 años vagando por el mar entre la oscuridad, con la esperanza de cumplir su sueño y promesa. Esta historia me afecta mucho, tan solo escuchar la canción El Saque de Binks, la canción que le querían hacer escuchar a Lagoon. Bueno, con esto doy por terminado mi top, comenten, suscríbanse y denle manita arriba, aquí me despido.